Enséñame a cantar la oda del cantar de los cantares. Enséñame a vivir la vida anhelando a mi Señor. Enséñame a descubrirlo, a mi Señor escondido, mi niño Jesús sonriente y la santa paz sufriente cada paso que doy. En el vertiginoso vuelo de mis días ocupados, tengo que encontrar mi encierro dentro de mi corazón. Enséñame a encontrar Teresa, enséñame a encontrar Teresa, enséñame a encontrar Teresa, a Jesús en mi interior. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas de la comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Después de mucho tiempo, el Señor nuevamente nos vuelve a reunir y estamos aquí para compartir y dar inicio a esta maratón de lluvia de rosas en honor a nuestra patrona Santa Teresita. Y con la gracia de Dios estamos festejando los 12 años de servicio en esta comunidad católica de Santa Teresita Radio. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando, a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan y que nos van a seguir acompañando en estos días de preparación, en estas vísperas ya de la fiesta de nuestra patrona, Teresita de Lisieux. Y hay varios eventos que nos animan, digamos, a vivir estas vísperas de Santa Teresita, de la fiesta de la memoria de Santa Teresita de Lisieux. Estamos en el 2024 y estamos ya preparándonos para el gran jubileo del 2025, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza. Y para esa ocasión el Papa Francisco dedicó este tiempo, pidió que se dedique este tiempo, este año, a la oración. Y como sabemos, los santos carmelitas, pensemos a Santa Teresa de Ávila, la grande Teresa, a San Juan de la Cruz, al Padre Eugenio, a otros santos que vivieron en el Carmelo, y se constituyeron, digamos así, fueron un don para la Iglesia sobre todo en la oración, en cómo vivir la oración. Y Teresita no se queda atrás. También Santa Teresita nos enseña, ella consagró su vida a la oración en un monasterio y justamente este día de preparación a la fiesta de Teresita, elegimos este lema de sus escritos, de lo que ella piensa, de lo que ella dice y sostiene que es la oración. Dice Teresita: para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor. Así reza entonces el lema que nos va a acompañar en estos días. Y más adelante en este mismo escrito dice: tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Jesús. No es una simple frase, sino que revela, digamos así, también todo lo que ella vivía en el Carmelo, que era una vida de oración bastante estructurada, como sabemos, ya que las contemplativas en la iglesia son como las lámparas que arden incluso de noche en la iglesia, iluminan la iglesia con su vida entregada, con su vida de oración, y es eso lo que vivió Teresita, con todo ese ritmo de oración que tenían en el monasterio las carmelitas. Pero a nosotros nos puede parecer
que la oración de la liturgia de las horas, la oración, también la Eucaristía, otro tipo de oraciones, la meditación, por ejemplo, puede ser algo monótono, puede ser algo como seco y árido algunas veces. Sin embargo, esta frase de Teresita revela todo lo contrario, que la oración no parte solamente de la lectura y del movimiento de los labios, no es algo superficial, tiene que ser algo realmente profundo, realmente íntimo, que nace, dice Teresita, del corazón. Es eso la oración, es un impulso del corazón, es una simple mirada dirigida al cielo, es un grito de agradecimiento y de amor. No hay mejor oración que aquella que nace de nuestro corazón, de aquello que nace de lo más íntimo de nuestro corazón. Hay muchas oraciones muy lindas, muy bonitas en la iglesia, que la iglesia custodia en sus devociones, por ejemplo, el rosario, la coronilla y otras oraciones también de nuestras devociones personales. Sin embargo, la que llega seguramente rapidísimo al corazón de Dios es la oración que nace justamente de nuestro corazón, porque es la oración más pura, la oración más sencilla, la oración que nace del corazón de un hijo hacia el corazón del Padre. Ese es un aspecto que Teresita nos enseña con esta frase que sacamos de sus escritos, que leemos en sus escritos, que tiene que ser una oración no superficial, no solamente de la boca para afuera, sino algo que nace del corazón. El segundo aspecto que encontramos siguiendo la lectura, digamos, de este escrito, dice, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. Nuestra vida está hecho de altos y bajos. Nuestra vida está hecho de alegrías, está hecho de sufrimiento, de dolor, está hecho de oscuridad, como también le tocó vivir a Teresita. Un año casi viviendo esa aridez espiritual, esa oscuridad, sin saber lo que le esperaba, sin encontrar gusto incluso en la oración, sin encontrar gusto en lo que estaba en su vida consagrada, digamos, ¿no? Y por lo general, nosotros, cuando estamos atravesando un momento de sufrimiento, de dolor, muchas veces, o incluso de aridez espiritual, la primera tentación que viene es de dejar todo, ¿no? De no rezar más, de no ir al Santísimo, de dejar nuestra meditación, nuestra lectura espiritual. Sin embargo, es justamente ahí donde tiene que nacer también la oración. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos. Por ejemplo, el profeta Jeremías, que oraba al Señor cuando era perseguido, cuando nadie escuchaba sus profecías, cuando nadie quería abrazar la palabra de Dios que él anunciaba, porque anunciaba justamente la destrucción de Jerusalén, anunciaba el exilio, bueno, nadie quería escuchar eso. En un momento Jeremías le dijo al Señor, o sea, no hubiera nacido nunca, ¿no? Y estaba enojado con el Señor porque nadie escuchaba lo que él profetizaba. Y en medio de esa persecución, de ese sufrimiento, Jeremías ora. Otro profeta también que ora en medio de su sufrimiento, porque no pasó lo que él se esperaba, fue Jonás. Jonás se enoja con Dios. Jonás le saca en cara a Dios de que por qué no cumplió la profecía de haber destruido Nínive, y se enoja con el Señor, pero ora, incluso anteriormente, cuando desobedece la palabra de Dios que le manda a predicar la conversión a Nínive, lo que hace Jonás es escaparse. Se escapa y, como todos sabemos, se lo traga una ballena. Pero dice la palabra que en medio
la oscuridad y en el abismo, ahí en el estómago de la ballena, del monstruo marino, Jonás eleva una oración al Señor, dice. Fíjense qué gesto tan bonito en medio de su desobediencia, que es pecado, obviamente, ¿no? En medio de su pecado, en medio de su desobediencia, en medio de su fuga, digamos así, de lo que era la voluntad de Dios para él, Jonás ora y el Señor le escucha. El Señor le libra de ese castigo, por así decirlo, ¿no? De ese sufrimiento. Y más adelante, repito otra vez, cuando el Señor no cumple su palabra, digamos así, de destruir Nínive, Jonás se vuelve a enojar. Se enoja directamente con el Señor. ¿Por qué? No destruyó Nínive. Y el Señor otra vez ahí con mucha paciencia le escucha y le responde, ¿no? Y sale ese gesto tan misericordioso de parte del Señor que perdona al que se arrepiente, perdona al que se humilla, como sucedió justamente con los habitantes de Nínive. Otro ejemplo, siempre en el Antiguo Testamento, de personas, en este caso también un profeta que ora en medio de su sufrimiento, es el justo Job. Job, que fue probado duramente por el Señor, que fue probado duramente, no solamente en sus bienes materiales, sino también en su familia. ¿Qué es lo que hace Job? Sigue ahí, firme, sólido, en su confianza en el Señor. Todo se estaba destruyendo a su alrededor, todo se estaba muriendo, todo se estaba desapareciendo. Sin embargo, él se queda sólido y firme ahí en su confianza en el Señor y ora. Job ora en medio del sufrimiento también. Y otro ejemplo que es el más grande que encontramos en los evangelios es el Señor Jesús. Cuando está en la cruz, ¿qué hacía el Señor? ¿Se quejaba? No. ¿Qué hacía? Es claro que él también no comprendía, digamos así, el abandono del Padre. Entonces oraba. Y oraba con los salmos, rezaba con los salmos ahí, ya crucificado, ya cerca de la muerte. Oraba por los que le estaban maltratando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense. Entonces, cómo estos ejemplos nos ayudan, nos animan, como dice Teresita, a orar también en medio del sufrimiento. Aunque tu oración sea, por así decirlo, una queja a Dios, por más que tu oración sea un desahogo, digamos así, como Jonás, como Jeremías, o una oración silenciosa, confiada, como la de Job, pero hay que orar también en medio del sufrimiento. No es fácil, pero también lo que sale de nuestro corazón en ese momento de dolor, de oscuridad, de sufrimiento, es seguramente oración. Y es una oración que al Señor le agrada y llega directamente al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sale de nuestro corazón. Es una oración pura, una oración sincera, una oración que habla de lo que estamos viviendo nosotros. Y obviamente, dice Teresita, la oración es un impulso del corazón, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. También ahí existe la tentación de bueno, estoy bien, entonces ya no oro, ya no rezo, estoy contento, estoy feliz. No, también ahí tiene que nacer la oración. Obviamente ya va a ser una oración de alabanza, una oración de adoración, una oración de agradecimiento por la alegría, por las cosas buenas que estamos viviendo. Así que fíjense cómo la oración puede abrazar todas las situaciones de nuestra vida. La oración de intercesión cuando hay alguna necesidad, la oración de agradecimiento y de alabanza en los momentos de alegría, esa oración paciente y a veces como desahogo en medio del sufrimiento,
la oración de quietud y de adoración también cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, cada momento de nuestra vida se puede ver también en cada momento de nuestra vida podemos abrazar la oración, y la oración va siempre a reflejar lo que estamos viviendo. En una palabra es algo grande, dice Teresita, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. Importantísima esta última parte de la frase, porque la oración no es solamente para estar bien. Me siento bien. No es una técnica solamente de autoayuda, como el yoga, otro tipo de cosas, así, o algunas técnicas de relajación, no. Para nosotros, los cristianos, la oración nos tiene que llevar a la unión con Jesús. Me une a Jesús, dice Teresita. Y obviamente es una oración cristocéntrica, una oración cristiana, que me lleva no solamente a una especie de autorrealización o de bienestar emocional o físico, como quieran, sino que me lleva a la unión con Jesús. Es algo sobrenatural, que me lleva a unirme a Jesús, a vivir también, a tener los mismos sentimientos que estuvieron en Jesús, en medio del sufrimiento, en medio de la alegría, y en el Evangelio encontramos este tipo de ejemplos también, ¿no? Cuando llegan los discípulos, después de haber anunciado la palabra, y le cuentan así todos felices, entusiasmados: Señor, predicamos, los demonios caían, los demonios se salían de los poseídos. El Señor exulta, dice, en su alma, en su interior, y dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. En medio de toda esa alegría ahí, después de la misión, el Señor alaba al Padre, agradece por lo que había obrado. Así también, como decíamos anteriormente, en medio del sufrimiento, ora, se confía, le dice al Padre: yo no entiendo lo que me está pasando, yo siento que me abandonaste, ¿por qué me has abandonado? Le hace preguntas incluso, ¿no? Bueno, todos esos sentimientos que vivieron, que estuvieron también en el corazón de Jesús, lo podemos vivir nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida, o en lo que nos toca vivir, obviamente recurriendo siempre a la oración. La oración nos va a unir a Jesús, nos va a unir a los sentimientos de Jesús, nos va a ayudar a vivir esos momentos de alegría o de sufrimiento así como lo vivió Jesús. Este es un elemento también importante. La oración nos lleva a Jesús, la oración nos une al Señor Jesús y nos ayuda también a vivir cada momento de nuestra vida en unión y en comunión con Él. Entonces, esta es la frase entonces que nos va a acompañar en estos 2 días, en estas vísperas de preparación a la fiesta de Santa Teresita y a nuestro aniversario, que es el 12 aniversario de esta comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Vivimos mucho, para mí los momentos más fuertes y más bendecidos con ustedes y con esta comunidad fue durante la pandemia. Seguramente recordarán, ¿no? Cuando no teníamos un contacto directo con nadie, entonces esta comunidad se volvió bastante activa, digamos, ¿no? Cuando hacíamos lecturas de la palabra de Dios, de los documentos de la iglesia, cuando hacíamos la lección divina también, ¿no? Y en eso en esa época también el Señor nos bendijo muchísimo. Tenemos mucho por agradecer, mucho por pedir también para que el Señor bendiga nuestra misión, esta misión también de la comunidad católica orante de Santa Teresita, para los hermanos también que están siempre presentes ahí al pie del cañón, como por ejemplo María Luisa, las hermanas también que nos ayudan siempre, y
obviamente hoy no podemos olvidarnos de nuestra querida hermana Maru, que se nos adelantó, que seguramente nos estará acompañando. Ya está en la presencia de Dios también, seguramente estará pidiendo por nosotros. Se nos adelantó, ya le conoció también seguramente a Teresita. Bueno, vamos a rezar también por ella. Le recordamos su simpatía, recordamos su ternura, su cercanía también amado, y bueno, y todo el tiempo que sirvió en esta nuestra querida comunidad de Santa Teresita Radio. Queremos recordar a todos los hermanos y hermanas que en algún momento nos acompañaron y que tal vez ahora también ya están sirviendo en otras realidades, en otras misiones en la iglesia. Vamos a rezar también por todos ellos, por los hermanos que están siempre presentes y también por los que ya no pudieron seguir con nosotros acá. También son motivo de nuestra oración y de nuestra intercesión. Y de esta forma, queridos hermanos y hermanas, damos inicio a este día de preparación a la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, y sobre todo a este 12º aniversario de nuestra querida comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Les animo a que sigan participando, les animo a que sigan conectados también, escuchando todo lo que nos vayan a enseñar a través de los temas y obviamente también a rezar e interceder por estas intenciones que acabo de mencionar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presente y sobre todo por donar al Señor una parte de su tiempo y de su vida también para servirle a través de este apostolado. Entonces, en el nombre del Señor, abrimos esta maratón, abrimos este día de preparación con Santa Teresita, que nos bendiga, que nos proteja, que siga intercediendo por cada uno de nosotros y en modo particular por esta misión, por este apostolado. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos inicio entonces a esta jornada de preparación. Y como siempre, también les pido que sigan rezando por mí en esta nueva misión que me fue confiada aquí en Jerusalén, en el seminario, en la casa de formación. Hay 20 hermanos de diferentes países a los que me toca también acompañar en su formación hacia el sacerdocio. Así que les pido que intercedan también por cada uno de ellos, que oren por nosotros, especialmente por la paz aquí en Tierra Santa, que no estamos pasando un buen momento. Aquí en Jerusalén estamos bien, gracias a Dios, pero en el norte el conflicto está bastante terrible, digamos, ¿no? Así que me encomiendo sus oraciones y feliz aniversario y feliz inicio de este día de preparación. Que el Señor los bendiga por la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Enséñame a cantar la oda del cantar de los cantares. Enséñame a vivir la vida anhelando a mi Señor. Enséñame a descubrirlo, a mi Señor escondido, mi niño Jesús sonriente y la santa paz sufriente a cada paso que doy. En el vertiginoso vuelo de mis días ocupados, tengo que encontrar mi encierro dentro de mi corazón. Enséñame a encontrar Teresa, enséñame a encontrar Teresa, enséñame a encontrar Teresa, a Jesús en mi interior.